amigos? ¿Cómo están? Pues nada, mucho gusto saludarlos. Y bueno, he estado meditando porque luego de repente no falta quien regresa con las viejas frases y me las recuerda, y creo que vale la pena que hablemos de ello. La verdad es que me simpatiza mucho cuando la gente llega y me dice: es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y la verdad es que no tengo ni idea de dónde la inventaron esa frase ni cómo, pero entiendo muy bien el hecho de querer aplicarla, o de alguna manera no quererse sentir inútil delante de Dios, porque la verdad es que nadie nos enseña realmente hasta dónde podemos intervenir en algo, ¿no? Pero yo creo que lejos de hacer cosas o lejos de participar en aquello que le estamos pidiendo a Dios, o en aquello que estamos esperando que suceda, yo creo que realmente la parte que nos toca es la parte de ser diligentes, o más bien, antes de haga de cuenta que no dije diligentes, la parte que nos toca es propiciar el ambiente para que la bendición suceda y para que las cosas que suceden en el reino de los cielos sucedan en la tierra. Y porque acuérdese eso, usted puede tener un pez, pero si no tiene una pecera, el pez se va a morir. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de propiciar el ambiente, es como comprar una pecera, sino para qué queremos un pez, ¿no? Y las cosas que Dios hace necesitan un ambiente en donde vivir, porque las cosas de Dios tienen un efecto eterno. Pero si nosotros vivimos en un constante ambiente efímero, en donde todos los días cambiamos de opinión, en donde todos los días las cosas son diferentes, en donde todos los días cambiamos de rumbo, pues entonces simplemente no tiene ningún sentido que Dios nos bendiga. Y hay veces que Dios dice esto: yo quiero poner esto en la vida de fulanito, pero el problema es que no está el ambiente propicio para que esto suceda. ¿Qué quiere decir esto? Dios necesita hacerse Señor sobre nuestras vidas, porque por eso dice la Biblia que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Es el que nos rescata de nuestra manera de vivir y es el que pretende gobernarnos. Y por eso la Biblia dice que incluso tenemos que llegar al punto en donde llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Y cuando hablamos de todo pensamiento cautivo a Cristo, es muy sencillo entender. No es que todo el tiempo estemos orando, y creo que lo platicamos hace unos días, sino que tiene que ver con el hecho de que todo el tiempo tengamos la conciencia de la palabra de Dios, y de que estemos preparados para que la presencia de Dios o la palabra de Dios se manifieste y se haga verdadera en cualquier momento. Como les decía el otro día, híjole, la verdad es que a mí me emociona que yo estoy viendo películas y que estoy viendo como si la Biblia tuviera escenas insertadas, porque veo cómo las verdades bíblicas se cumplen. Y eso es emocionante, eso es realmente algo que dices: wow, o sea, híjole, man, vale la pena. Entonces, cuando estamos pensando en nuestro límite de qué es lo que podemos hacer para ayudarle a Dios, bueno, lo que necesitamos hacer para ayudarle a Dios es provocar un ambiente espiritual para que las cosas espirituales no fallezcan, sino permanezcan. ¿Qué tiene esto que ver? Un ambiente en donde la palabra y los principios de la palabra rijan. Tenemos que aprender a vivir bajo principios, no bajo una fe ciega, porque no existe tal cosa como la fe ciega. La fe ciega es un engaño, así como el ayúdate como yo te ayudaré, que yo te ayudaré. La fe ciega es un engaño. No podemos creer simplemente en nada y pretender que nada se manifieste de manera positiva para nosotros. No existe. Tenemos que tener un ambiente en donde entendamos las cosas que Dios sí hace y en las cosas que Dios no hace, que conozcamos el carácter de Dios, que entendamos que las cosas que Dios, en donde Dios va a intervenir, tiene un propósito de trascender, y que es el objetivo de Dios de que con cada cosa que hace, ahora sí que abarcar una pieza más de nuestro corazón, ahora sí que hacerse más profundo, hacerse más tangible, verdaderamente estar en medio de todo lo que hacemos, pero no de una manera religiosa, sino de una manera que sea Dios el eje que provoque el éxito y el aseguramiento de la gloria, como para que dejemos de andar intentando cosas
y seamos asertivos, así como Él es, y podamos decir, así como decía Samuel, dice la Biblia al final del capítulo 3 de Primera de Samuel, y todo lo que hacía, todo lo que decía Samuel se cumplía porque Dios estaba como respaldo. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho, el lunes me pongo a dieta? Y llegamos al viernes y no había pasado nada. Entonces, si no existe el ambiente, pero no es algo de sacrificio, es una cuestión de ambiente, en donde tenemos una conciencia, donde también la conciencia tiene que tener el hecho de que tenemos que saber rendirnos y reconocer las cosas que no sabemos, las cosas que no podemos y las cosas que no queremos, y que podamos tener la libertad de llevarlas delante de Dios y que podamos verdaderamente decirle, Señor, este es tu hijo y esta es la condición del corazón de tu hijo. Y cuando nosotros admitamos que no podemos, se va a cumplir esa palabra en donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Creo que sí. Pero tenemos que tener esa diligencia, ahora sí lo voy a decir. Tenemos que aprender a ser diligentes. Las cosas que sí nos tocan, tenemos que ser siempre rectos, tenemos que ser siempre decentes, tenemos que ser siempre educados. Lo platicaba hace un momento con una gran amiga. El hecho de que las demás personas se comporten mal y actúen en injusticia para con nosotros no nos permite ni nos pone en una posición de que nosotros podamos actuar de la misma manera. Y eso es sumamente importante, pero muchas veces lo perdemos de vista. Entonces, queridos amigos, creo que no tiene mucho sentido que profundicemos en esto. Tenemos que entender que hay un ambiente para todo. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de su alabanza. Por eso en las iglesias cristianas primero alabamos a Dios y cantamos salmos a su nombre para asegurar su presencia, para que después la palabra que se enseñe y se predique tenga el respaldo de Dios y sea Él el que esté en control, porque fue Él el que fue honrado, por ponerle un ejemplo. Pero así hay miles y miles y miles de principios de los cuales podemos usar para establecer el ambiente necesario para que la manifestación de Dios sea constante en nuestra vida. Se los dejo de tarea, nos vemos pronto, que Dios los siga usando. Hasta pronto.